Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la autora. Es un libro muy ambicioso, la temática es muy ambiciosa, la cronología también, no debe ser sencillo antes de los 60 años escribir una obra de ese tipo. De los 40, pues. No. A tan temprana edad. Y escribir algo, digo, a mí me asustaría, pero no, y a su vez hay puntos de algo muy logrado que me parece realmente interesante destacarlo. Yo voy a empezar con una salvedad. La primera es que soy sociólogo, ¿no? Y toda exposición de sociólogo empieza con una declaración de mala conciencia, ¿no? El trabajo es exploratorio, está nublado, bueno, en fin, siempre hay una manera hay que justificar. Pero en realidad, en honor a la verdad, sinceramente, no creo ser, al menos al día de hoy, quizás nunca el más representativo o pertinente en algunos sentidos, por lo menos de la formación de sociólogos más específicamente abocados a la temática del catolicismo, por lo que es mi trayectoria científica. No impide que, al mismo tiempo, esta historia del catolicismo en la Argentina a mí me permitió hacer una linda oportunidad para volver sobre algunas lecturas, sobre algunos temas de investigación del pasado, donde yo específicamente trabajé sobre la religión y política en grupos políticos, ¿no? Hay una cuestión con respecto al objeto, pero muy interesado con el tema del catolicismo y con mucho diálogo, intercambio con historiadores y con la necesidad de historizar, de inscribir un tema en una temporalidad específica. Pero al mismo tiempo yo veo una pertinencia más actual con respecto, un interés más actual con respecto a mis trabajos actuales, ¿no? Que al día de hoy yo trabajo sobre militantismo y trayectorias militantes, que se puede plantear a partir de este libro y de la lectura de este libro. Finalmente, ¿de dónde vienen los militantes? Podría ser una pregunta, es decir, que no es el tema central del libro, pero que tiene mucho que ver con la historia del catolicismo en Argentina y no solamente. Porque tiene que ver también con una visión naturalizada del militante como alguien que nace en la política, o militante político como alguien que nace en la política, está formado por las instituciones específicas de la política. Bueno, y en Argentina no es así. Y ahí podemos retomar el tema que ya fue anunciado en la primera presentación de esta reunión, el tema de la secularización. La primera respuesta espontánea podría ser, bueno, porque Argentina tiene un déficit de secularización. O no siguió una secularización típica, o no terminó de diferenciar sus esferas, o lo que sea, y bueno, es un poco esta temática de la secularización es con la que empieza el trabajo de Miranda Lida. Y yo pensaba también, habiendo trabajado los últimos años sobre otras realidades, que un poco la secularización es también como las derechas, ¿no? En el caso argentino, el problema de la Argentina, o uno de sus tantos problemas, que no tiene una derecha como corresponde, ¿no? Pero después uno se da cuenta que esa derecha como corresponde a todos los países, se dice. El problema de Francia es que no tiene una derecha verdaderamente a la altura de ser una derecha. Bueno, entonces el típico planteo del déficit de una realidad, y también en otras realidades, en otras latitudes, uno diría modernas, o plenamente modernas, o típicas, o ejemplares, el tema de la excepción, por ejemplo, uno se da cuenta que también los actores consagrados a la actividad militante y de allí su pasaje a la actividad política, no todos, no siempre vienen de la política. Y hay una parte que no sé si se puede establecer cuantitativa o sobre todo cualitativamente, que provienen de instituciones religiosas. Si uno quiere, creo yo, abordar el siglo XX, y no solamente en la perspectiva nacional en Argentina, el catolicismo ha jugado allí un rol estructurante.
Entonces, una primera idea, a partir de mi inquietud con respecto al libro, de mi interés con respecto de leer este libro, poder decir algunas cosas, no es lo único que plantea el libro desde ya, porque esto lo voy a señalar también y voy a volver sobre esta idea de la secularización. Por lo menos mi interés con respecto al catolicismo no es tanto el objeto relevante por una cuestión de una historia religiosa, sino también porque permite abordar el espacio público como publicidad, lo político, el mundo secular, es decir, allí donde lo católico se transmuta y pierde muchas veces su identidad en tanto que tal. Entonces, a mí me parece, esta lectura me resultó muy interesante, una prosa también muy interesante. Yo establezco dos grandes áreas que me parece que merecen ser señaladas con respecto al aporte que plantea esta historia del catolicismo en Argentina. La primera, y perdón Sandra, no te estoy plagiando porque lo discutimos allí, es la cuestión de la periodización y de la cronología. Que a su vez yo ahí anoto dos cuestiones con respecto al aporte que significa el trabajo. Es una cronología vasta sobre un objeto por demás vasto, donde obviamente, y también en el estilo de edición lo charlábamos anteriormente, del siglo XXI, hay cosas que necesariamente, obligadamente van a quedar en el tintero, y hay elecciones que son producto del autor que decide desarrollar más, no sé, criterio, por ejemplo, Franchetti, que Benito, ¿no? Entonces eso se entiende esa dispersión necesaria ante un objeto y una cronología tan grande, y que hay que condensarlo en una obra. Y en este sentido, que es una síntesis, creo que es una síntesis muy lograda y muy dinámica. Y al mismo tiempo, dentro de la periodización hay un aspecto en cómo se construye la periodización. Yo diría que el corte cronológico que elige la autora es interno, es decir, es propio del objeto. ¿Qué quiero decir? Es en la intersección entre el catolicismo considerado como una dinámica global o transnacional y el catolicismo local, que son los dos concilios. Y esto me parece que nosotros, los sociólogos, tenemos a veces preocupaciones muy conceptuales. Es interesante desde lo problemático y desde la epistemología, desde el punto de vista epistemológico, de la epistemología, porque la cronología también evidencia cómo se concibe al objeto. No puede decir un objeto es el resultado de procesos más vastos, y bueno, sí, es cierto, es una evidencia al mismo tiempo. Ahora, ¿es solo eso un objeto? El catolicismo, por ejemplo, solamente ese reflejo. Yo creo que lo que muestra estas páginas es que en este periodo, en estos dos concilios, el catolicismo trabaja al mismo tiempo, a veces en desigualdad de condiciones adversas, a veces más defensivamente, a veces más ofensivamente, sobre los problemas, las situaciones, los contextos, los cambios de escenarios, los conflictos internos, los elementos de la realidad nacional y de la realidad internacional. Y eso me parece interesante porque se nota que, creo que Miranda utiliza muchas veces la expresión de acompaña los cambios, acompaña las transformaciones, pero al mismo tiempo va viendo cómo esos actores concretos, esas instituciones, esos espacios del catolicismo argentino intentan influir, incidir sobre diferentes coyunturas en este periodo considerado. El otro gran mérito, no sé si la palabra es la correcta, porque aparte no sé si se utiliza mucho para elogiar, pero sí es mi espíritu en esta oportunidad, es la versatilidad del análisis, ¿no? El eclecticismo podría ser peyorativo, ¿no? Es decir, esta historia del catolicismo, la autora no la reduce a alguna de sus características o a alguno de sus vectores o a alguna subdisciplina. Podría ser una historia religiosa del catolicismo, no lo es, sino que capta matices de cómo se estructura en cada momento el catolicismo argentino, como se dijo previamente, no solo como puesta en juego institucional, sino como un fenómeno que es más vasto. Es decir, es una historia institucional el catolicismo, es decir, una historia interna, por ejemplo, de su burocratización.
Pero la contracara es que al mismo tiempo es una historia institucional externa, es decir, de un régimen de laicidad. Y ahí aparece una gran relación del actor, que es este actor colectivo, que es el catolicismo, su relación con el Estado, pero sí haciendo un hincapié desde esa derrota no definitiva, como dice la autora, de los años 80, 1880. Es una historia cultural en términos de relación con las costumbres, con las conductas, con las pautas morales en transformación. Pero también es una historia del catolicismo como conjunto de emprendimientos editoriales. La autora aborda básicamente dos: el pueblo y criterio, no solamente, pero digamos, están más presentes, y donde se detiene en un capítulo en el caso de criterio. Es una historia de actores y de emprendimientos asociativos. Algunos actores juegan un rol más prominente en el relato del libro, por ejemplo, de Andrea, Monseñor Franceschi. Hay otros actores, que son cuestiones de elección, no es ilegítimo, son menos citados, no son mencionados, no sé, los Castellani, Benítez, los Sampay, los Ramela, para diferenciar también distintas arenas del catolicismo. Y de emprendimientos asociativos, como dije, que no es que eran desconocidos, pero simplemente que en las páginas de la historia del catolicismo en la Argentina son situados en una complejidad novedosa. Por ejemplo, los círculos, como se mencionó anteriormente, que yo me acuerdo, creo que a principios de los años 2000, Fortunato Malimachi y Roberto Di Stefano salgan Catolicismo e Imaginario Social, creo que era el título, donde había un trabajo sobre la JOC, y los autores de la JOC, realmente no me acuerdo quiénes eran. Es interesante el libro, pero anteponen cómo en la relación entre catolicismo y cuestión social una estrategia más bien moderna de apertura, que sería la de la Juventud Obrera Católica, y otra más rudimentaria, que sería la de los círculos. Bueno, acá nos muestra matices realmente muy interesantes. Yo particularmente no conocía el tema de los círculos, pero no esas bifurcaciones que tienen hasta una cronología más avanzada de la que uno hubiera esperado. Es una historia de la acción colectiva, es decir, del uso del espacio público, como capítulo 6, destinado al Congreso Eucarístico. En algunos casos esto incluye la utilización de repertorios contenciosos. Por ejemplo, el acto del Luna Park, en el año 1950, el acto espiritista, Jesús no es Dios, en la respuesta de los militantes católicos, y bueno, las manifestaciones sobre todo del año 1955. Finalmente, es una historia transnacional, ya se dijo recién, y lo que me resulta también interesante es que se enfatiza estas vinculaciones entre catolicismo argentino y catolicismo francés, porque, claro, de acuerdo a qué fuente uno elija, el transfer, como se dice ahora tanto, ¿no? El transfer nos lleva hacia un lado o hacia otro. En la idea de romanización estaba muy fuerte que si uno iba con Mainviel, agarraba a Mainviel, se iba más hacia el lado de España, ¿no? Pero bueno, tomando otros actores que eran tan legítimos como Julio Mainviel, bueno, aparece esta dimensión francesa del catolicismo argentino, por lo menos muy claramente en la primera mitad del siglo pasado. Yo, al mismo tiempo, me surgía interrogantes con respecto, que era para dialogar, para intercambiarlos, con algunos puntos, lecturas, discusiones y hasta análisis que yo creo hubieran merecido otra atención o quizás otra explicitación. Y esto casi es, yo diría, una cuestión un tanto de gusto subjetivo en función de la salvedad con la que comencé esta intervención. Porque el libro comienza con la idea cuestionando esta idea de secularización, es una idea muy sociológica que también ha evolucionado en la consideración de la literatura, no solo también de la sociología, de la ciencia política, de la antropología. Y el libro es interesante porque se propone de entrada, Miranda Lida dice de sacar, en la página 13, exclaustrar la historia del catolicismo
sacar la historia del catolicismo de la endogamia historiográfica. Yo veía ahí, yo constato, hay dos lagunas que creo que es algo que se puede ser interesante responder, una con respecto a la producción académica local y otra con una producción académica que no es local, sino que remite a procesos transnacionales, no en el sentido necesariamente de las circulaciones, sino de algunos procesos con un ritmo cronológico de años más o años menos, pero que se van produciendo más o menos en la misma época. Por ejemplo, la discusión con la idea de catolicismo integral. Eso a ver, uno conociendo las lecturas ya de hace algunos años, en mi caso, percibe ahí algunos elementos de discusión. Quizás a veces hubiera sido, yo digo, explicitarlo en qué esta discusión, en qué la continuidad, en qué la crítica, porque, a ver, es una idea que tuvo cierta importancia en el desarrollo en Argentina, en la sociología, y que tiene también que ver en cómo concebir a la secularización. Yo no he trabajado en la idea de catolicismo integral, es una respuesta a esta hipótesis que dijo al principio Diego Mauro del decline religioso. Y eso, hay una producción, creo yo, importante, digo, no mía, digo, claro, no es una cuestión de que la que yo participé indirectamente, pero no sobre los trabajos y tardíamente, ¿no? desde ya. Porque, a ver, ¿por qué esta cuestión de la idea de catolicismo integral, que no es una invención local desde ya? Y ahora voy a hablar un poco brevemente de eso. ¿Sí? Porque hay una palabra que se utiliza en las páginas del libro que o hay que precisar muy bien, porque al mismo tiempo remite a una oposición binaria que ha sido sostenida así en una parte de la historiografía argentina con una fuerte carga peyorativa, que es la idea de integrismo. Y a veces esta posición, catolicismo liberal, catolicismo integrista, que habría sido de una época. A ver, porque, ¿cuál sería ahí la posición del libro? Porque los análisis concretos, es decir, esta preocupación sociológica por algunas cuestiones más conceptuales, o, bueno, en fin, no importa. Porque el análisis concreto me resulta muy interesante, que en cierta medida yo lo inscribiría en la óptica de los estudios del catolicismo integral, sobre el catolicismo integral a partir de la óptica del catolicismo integral como un catolicismo que se hace básicamente dominante desde el sílabus, pero bueno, después se empieza a estructurar, en fin, que da el pie a hablar de diversidades, pero al mismo tiempo de puntos de continuidad. Por ejemplo, el tema de los círculos obreros ya mencionado reiteradamente, o si uno pudiera establecer el pueblo y criterio, ¿no? Que a mí me interesan mucho los dos análisis. ¿Es un contrapunto o hay una continuidad allí? A veces creo que se cita, a veces, no sé si explícitamente o con tales palabras, yo creería que sí, pero el pueblo con un tono militante y integrista, y criterio, en cambio, una revista cultural. Ahora hay descripciones de criterio, por eso recomiendo la lectura del libro, donde tanto la persona de Franceschi como criterio se corresponden bastante con esta idea de un catolicismo intransigente. Claro. Para los que somos más peronólogos, en el sentido que no hemos estudiado, hemos consagrado una época al estudio del peronismo, yo para entenderlo, yo pensaba, si uno pensara en los años 70 y sacara una fotografía de las publicaciones peronistas, ¿no? A ver, las bases, en los años 70, algo que yo conozco, que trabajé en otra época también, las bases, y hechos e ideas, ¿no? ¿Son la misma publicación? No son la misma publicación, no son el mismo público, persiguen objetivos diferentes. Ahora, no se puede establecer, creo yo, cuál sería más menos peronista o cuál peronismo estaría más diluido que el otro, porque en realidad una más sería el órgano oficial del movimiento justicialista, si es que eso es posible en realidad, pero supongamos que se presentaba como tal y tenía un nivel de propaganda y de reflejar lo que sería la línea de la coalición o de las coaliciones dominantes en el peronismo del 71 al 75, y Hechos e Ideas en esa época era más una revista pensada para los espacios de gestión, para la formación de los cuadros que iban a tener que asumir funciones de gobierno. Es decir, más allá de que está claro de que el público del pueblo sea diferente, vaya sido diferente al de criterio, hay una diferencia de clase en estas publicaciones, en el contenido, en el trasfondo del mensaje, y más allá de todos los matices que están, digo,
yo estoy muy de acuerdo, señalados y puntualizados. ¿Qué es lo que une en tal caso criterio con el pueblo? Y creo que esta idea de catolicismo integral permite suturar ahí o entender algunas continuidades. Yo pensaba, un dibujo que una portada del pueblo, en la página 142, es muy interesante. La portada del pueblo del 1 de mayo de 1930, donde dice: proletariados del mundo, unidos en Cristo. Eso me parece que, y algo que también está dicho en el libro que ha sido destacado en la exposición anterior, que habla de la modernidad dentro de una cultura que rechaza lo moderno, o algunos autores han apelado a la fórmula para decir de una antimodernidad modernizante, ¿no? Volviendo a la idea de catolicismo integral, tiene una historia donde fueron acuñada académicamente, básicamente desde los trabajos de Émile Poulaille. Es una idea, cuando se apela en particular a la idea de integrismo, que es la carga peyorativa que, portada por los actores, de cómo los actores se identifican, y se identifican mucho eso también a partir de etiquetar a los otros. Yo me acuerdo que haciendo una entrevista en Francia hace algunos años con un sacerdote de la comunidad San Pío X, es decir, la iglesia de Monseñor Lefebvre, y este sacerdote al mismo tiempo como raciano, de Acción Francesa. Yo le hacía una pregunta: bueno, así que usted viene de la iglesia del catolicismo lefebrista. Y él me respondió: para mí, catolicismo lefebrista no quiere decir nada. Para mí, mi catolicismo es el catolicismo del Evangelio. Entonces, ahí, a ver, cómo se utilizan los actores es legítimo, si a veces esa utilización académica puede sacarle una carga peyorativa o apelar a una apelación histórica que viene de Monseñor Begnini y de la Sapinière y de una estrategia claramente antimodernista en la iglesia romana a principios del siglo pasado. Yo creo finalmente que la idea de secularización es muy pertinente para el caso del catolicismo. Yo veía que en el libro uno podría decir que hay una acepción de la idea de secularización que no ha sido tan trabajada, probablemente porque en algún sentido remita a problemáticas más contemporáneas, y que esto en otras latitudes ha sido, y con diferencias, trabajado por diferentes autores, ¿no? Pelletier habla de la crisis católica para el periodo 68-75 en Francia. Bueno, Marcel Goyer, desencantamiento del mundo, no necesariamente en óptica weberiana, aunque la expresión sea la misma. O una politóloga estadounidense, Susan Berger, lo trabajó para Francia, la relación entre declinación religiosa y recomposición política. Porque yo vuelvo a mi inquietud, es decir, original del principio, no es un simple fenómeno local. Es decir, ¿qué hacen los militantes católicos cuando el compromiso religioso se transforma en público y finalmente se transforma en político? Y creo que acá hay mucha tela para cortar. El libro llega hasta los años 60. Quizás el peronismo fue un episodio de este proceso. La crisis católica en Francia habría sido mayo 68. Probablemente porque hay algo interesante, yo no sé si paradójico, pero sí interesante, con algún contrasentido en la configuración, que es la eficacia, que en la eficacia del catolicismo en Argentina como en otros lugares está su tendón de Aquiles, sea en el modelo de acción política secular de Mounier, o sea en el modelo más confesional de Maritain. Este catolicismo militante y conquistador pasa a la política, y al pasar a la política se desestructura. El tema de la crisis católica de los años 60 es que esa desestructuración lleva a que no tenga una transmisión generacional, y en el caso argentino es más dramático todavía por el tema de la dictadura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con
con los militantes católicos, que tienen esta concepción católica de lo político, donde no hay diferenciación de esfera entre público y privado, donde la transferencia a lo político produce eso que Gentile decía, sobre todo para estudiar los casos de los fascismos históricos, de la sacralización de la política, y creo que en este sentido yo lo podría interpretar, este libro nos muestra, quizás el tema ahí justo se termina cuando se empieza a ver más claramente que el catolicismo, una realidad como esta, que no es la misma que la occidental o de la realidad europea, al mismo tiempo sigue funcionando como una religión de salida de la religión, que fue la fórmula que utilizó hace ya algunos años, décadas, Marcel Boyer. Bueno, es realmente un trabajo muy interesante que invita mucho a la discusión. Creo que lo más fructífero que uno le puede pedir a un libro donde no hay una conclusión, por un lado está lograda, pero que no es cerrada, y eso está muy claro en las últimas páginas, que era un epílogo sin final. Muchas gracias.